Un cordial saludo a toda la audiencia. Me presento, mi nombre es Victoria Alejandra Ceballos de Zuriaga, graduada de Biofísica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Quiero extender un cordial saludo a la red de investigadores latinoamericanos. A continuación les voy a presentar el tema estabilización molecular del comportamiento de los lipoplejós aniónicos mediante las fuerzas de Martini. Como una pequeña introducción tenemos que la determinación empírica de las estructuras e interacciones de la interfaz ha sido complicada debido a la escala molecular requerida, para lo cual se han aplicado y se aplican diferentes métodos computacionales como simulaciones de grano grueso, las cuales van a depender del tamaño de la molécula, del tiempo de simulación, pero sobre todo del objetivo, escala y aplicaciones del proyecto. En esta investigación, pues básicamente se realizó un tratamiento, ¿sí?, a priori de un sistema mediante una simulación de grano grueso para entender el comportamiento. Bien, el planteamiento de mi problema se basa en que el uso de vectores no virales puede conducir a una fuerte respuesta inmunológica, ya que el ADN desnudo se degrada rápidamente debido a las exonucleasas. Cabe recalcar que los vectores no virales son los métodos de introducción del material genético de las células con la síntesis de una molécula determinada, pero no se basan en virus. O sea, como ustedes pueden ver en el gráfico de su derecha, nosotros tenemos la diferencia entre un vector viral y no viral. El vector viral obviamente se basa en un virus, en cambio el vector no viral se basa básicamente con el acoplamiento del ADN dentro de los bloques estructurales y finalmente con un ensamblaje. Entonces, la mayoría de ellos utilizan lípidos catiónicos para la complexión del ADN, cargado negativamente y ocultando el material genético de la degradación. Entonces, estos vectores lipídicos catiónicos han demostrado buenos resultados favoreciendo en la interacción electrostática espontánea entre las cargas negativas de los fosfolípidos y el ADN. Sin embargo, no son favorables para la transfección y presentan niveles altos de citotoxicidad. Entonces, básicamente, en este trabajo se pretende utilizar vectores lipídicos, ¿sí? Se pretendía utilizar vectores lipídicos aniónicos, los cuales son biocompatibles y presentan bajos niveles de toxicidad. Pero debido a su carga, obviamente, impide que se asocie con el ADN. Grano grueso es una de las maneras para realizar el modelado molecular, cuyo objetivo principal básicamente es representar un sistema físico con menos grados de libertad que los existentes en el sistema, por lo que se dice que es más viable y más rápido. Ok, en el ejemplo de la figura A, ¿sí? Nosotros podemos encontrar que cada aminoácido de la proteína aparece representado por un único centro de interacción. Entonces, nosotros tenemos ahí tres gráficos en el que explica todos los átomos, modelos implícitos y grano grueso. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Básicamente, eso se determina en las líneas de abajo. Primero, el nivel de detalle del modelo de la información obtenida, que obviamente va de menos a más, teniendo como menos grano grueso y más todos los átomos. Sin embargo, la cantidad de información obtenida y tiempo de reacción simulado va de menos a más, de menos todos los átomos y más pues grano grueso. Eso es lo que se detalla en la figura A. Ahora, para la construcción se divide básicamente en componentes, mucho más simples. Entonces, la combinación de los enfoques top-down, es decir, de arriba hacia abajo, y bottom-up, de abajo hacia arriba, permite que los sistemas puedan ser construidos según cada necesidad. El sistema está formado por el medio, una caja de simulación, modelo Gross-Grain de ADN, con el DOPS, que es un cilindro, y una bicapa lipídica simétrica, que es en este caso el plano, como podemos observar en la figura A y B. Ahora, para el modelado y simulación del sistema se comenzó con la preparación del ADN, el cual fue descargado de la página de Martini, que ustedes la tienen ahí en el link para que lo puedan revisar, que contiene básicamente 24 pares de bases y es negativo. Después se utilizó BMD, ¿sí? BMD, que básicamente es un visualizador molecular, para realizar la modificación del ADN, quitándole las moléculas de agua. En la figura de la izquierda nosotros podemos visualizar la eliminación mediante BMD de las moléculas de iones y agua del ADN, ¿sí? De los 24 pares de bases. Ahora, en la figura de la derecha, en cambio, nosotros vamos a tener la rotación mediante GROMACS de las dos cadenas de los 24 nucleótidos. Ahora necesitamos generar una caja de simulación que contenga nuestro modelo Gross-Grain de ADN y una bicapa simétrica con la composición lipídica deseada. Para lo cual, primero nosotros obviamente tenemos ya el fichero, ¿sí? El fichero de los 24 pares de bases en grano grueso. Luego se usa insight.py, que es un programa de Python, obviamente desarrollado internamente, el cual pues da la configuración para el Gross-Grain.
¿ya? Luego ejecutamos obviamente el código dentro de la terminal de Ubuntu, la mando obviamente a Python ya con el ADN rotado y ya con el DOPS. Entonces básicamente se define el tamaño de la caja, como ustedes pueden ver en la figura de la derecha, de un tamaño X120, Y120 y Z200 Armstrongs. Para la construcción de la bicapa lipídica se solvató el sistema, el mismo que estaba previamente rotado y trasladado a la caja de agua de Grosgrain. En la figura de la izquierda nosotros podemos observar la simulación del sistema inicial, que era la bicapa más el lípido, el DOPS, más el ADN. Eso nos arroja a nosotros un resultado en cuanto a tamaño, distancia y concentración, porque a cada uno le asignamos un parámetro que ya lo vamos a ver más adelante. También nos arroja niveles de energía y además tenemos la energía total. Sin embargo, en la imagen de la derecha nosotros podemos ver la simulación del sistema 3, que básicamente es el lípido DOPS, el ADN sin sal, antes de darle los parámetros de simulación y después de darle los parámetros de simulación. Para la preparación de los archivos de topología, pues bueno, como DOPS es un lípido predeterminado, ya tiene una topología inmersa y esto viene en el archivo descargado de Martín. Además, en esta caja, pues bueno, va a contener los átomos DOPS más el ADN y obviamente a la concentración fisiológica de sal. La proporción objetivo atomística es de 8:1. Para la minimización y el equilibrio de la energía, pues básicamente para el equilibrio del sistema se deben realizar 250.000 pasos a un paso de tiempo de 3.000 segundos. Obviamente se utilizará un acoplamiento de presión anisotrópica. Bien, aquí ya vamos pues entrando un poco a la parte de la modelación molecular, en la que nos dice que para la simulación de un sistema es importante encontrar ciertos parámetros al momento de realizar la construcción del script. Entonces nosotros tenemos sitios de interacción. Una vez que nosotros hayamos ya construido el sistema con el mapeo en Grosgrain, el cual obviamente se ha mencionado que se basa en una construcción de 4:1, es decir, que 4 átomos pesados se representen en un centro de interacción. Eso se lo representó en los diagramas iniciales. Existen aquí interacciones enlazantes, las cuales obviamente están representadas mediante un potencial armónico, un potencial armónico débil, B-bond, que se lo expresa en forma de un potencial armónico de Hooke, como podemos nosotros observar la ecuación, con una distancia de equilibrio entre los átomos, R-bond, de 0.47 nanómetros, y obviamente una fuerza constante, ¿sí?, de 1250 kilojoules, mol nanómetro cuadrado. Dentro de las interacciones no enlazantes, nosotros podemos, describir las interacciones de Van der Waals, que son del tipo no enlazantes, obviamente dando una estabilidad a la estructura de la molécula y básicamente se calcula considerando los pares de átomos. Se utiliza la función de la energía potencial de Lennard-Jones desplazada para poder describir estas interacciones no enlazantes. Tenemos la descripción de la ecuación, ¿sí? Y además, algo importante también mencionar es que además de la interacción de Lennard-Jones, los grupos cargados tipo Q, Q-type, llevan una carga completa, Q y J, interactuando a través de una función de energía potencial coulombica, desplazada también, que también podemos observar la ecuación. Vale la pena mencionar que adicional a las fórmulas antes mencionadas, también existen otras, como son las sumas de Ewald, el modelo de la doble capa eléctrica, el modelo de Stern-Graham, el modelo de Guy-Chapman y la ecuación de Poisson-Boltzmann, que también ayudan al desarrollo del modelado molecular. Adicional a eso, encontramos nosotros los parámetros del sistema, que como nosotros podemos observar, son 4 básicamente. Dentro de estos están el tiempo de paso, la carga, la concentración y la distancia entre el plano. Cada uno obviamente va a depender del tipo de modelo que nosotros vayamos a correr. Y nosotros podemos observar los diferentes parámetros en la tabla de su derecha. Ahí cada uno de los sistemas tiene descritos sus parámetros. Al momento de indicar que son 4 sistemas, hago referencia al sistema inicial, que es la construcción de la bicapa lipídica. Sí, que después, obviamente, como ustedes pueden ver, vamos a construir los diferentes sistemas, ¿sí? Con los diferentes elementos, que en este caso obviamente empezamos con la bicapa, el ADN y el agua, luego tenemos la bicapa, el ADN, el lípido sin sal, más el agua. Luego está finalmente la bicapa, el ADN, el lípido, la sal y el agua. Y nosotros en la tablita podemos observar, visualizar los diferentes valores de los sistemas realizados. Si comparamos cada uno de los valores obtenidos, podemos observar que el valor de la energía, sí, el valor de la energía es mayor en el primer sistema, sí, el cual básicamente está formado por la bicapa, el ADN y el agua. La temperatura se mantiene casi en el mismo orden, sí, en los 3 sistemas, a diferencia de la presión, sí, que en el sistema formado por la bicapa, el lípido DOPS
más la sal y más el agua, pues es mucho más bajo. Y los valores, en cambio, de los resultados con los cambios de los parámetros expuestos se deben a las interacciones moleculares de los diferentes sistemas. Y obviamente estos se vieron afectados con respecto a las iniciales. Aquí también es importante mencionar las interacciones electrostáticas, sí, que se dan entre los iones, es decir, entre los cationes y aniones, los cuales obviamente tienen carga positiva y negativa respectivamente, y estas interacciones pueden ser atractivas o repulsivas, lo cual va a depender también de los signos de las capas. Entonces, como nosotros sabemos, sí, que las cargas del mismo signo se repelen, mientras que de los signos opuestos obviamente se atraen. Entonces, una de las principales causas por las que la presión del sistema sea baja en el sistema obviamente con sal, es porque las interacciones electrostáticas son favorables, ¿sí? Porque ya que son muy fuertes, ¿no? Entonces, estas interacciones electrostáticas dentro de un cristal de cloruro de sodio se llaman enlaces iónicos y básicamente se consideran interacciones no covalentes cuando un solo catión y anión están juntos dentro de una proteína o dentro de un ADN o ARN plegado. Estas pueden ser fuertes y de largo alcance. Aquí nosotros podemos observar las diferentes gráficas que nosotros obtuvimos con GenuPlot. Sí, no están tan elaboradas, sí, debido a que fue una investigación a priori, como se mencionó. Nosotros tenemos una gráfica de la temperatura versus la presión, sí, de los sistemas igual, 1, 2 y 3. Luego nosotros tenemos ahí otra gráfica, que es la gráfica de la energía versus el tiempo, igual del sistema 1, 2 y 3, ¿sí? Correspondiente a cada uno. Y finalmente la gráfica de la fuerza versus la distancia, también correspondiente a cada uno de los sistemas realizados. Dentro de la discusión de resultados, básicamente tenemos dos puntos importantes. El primero es que se pudo estudiar y comparar los resultados obtenidos de manera computacional con los cambios realizados en los diferentes parámetros para la estabilización del hipoplejo. Ahora, mediante el uso de la herramienta GROMACS, se pudo también estimar aproximadamente la energía de interacción de los sistemas. Algo importante por mencionar aquí es que la energía del sistema 2 fue la menor, y además uno de los factores determinantes para la energía de interacción es que las fuerzas electrostáticas precisamente disminuyen gradualmente con respecto a la distancia, que es 1 sobre r al cuadrado, donde r básicamente es la distancia entre los iones. Y como segundo punto tenemos, el sistema 2 es aquel que se logra estabilizar por un periodo de tiempo corto, es decir, de 2 segundos, en un cierto punto de la simulación. Esto se debe a la adición de iones de sal en el sistema, puesto que estos se vieron atraídos por la carga negativa de la membrana. Además, también esto se logra entender gracias al fenómeno de la doble capa eléctrica, que se caracteriza por cuantificar las fuerzas de interacción electrostática entre la superficie de la fibra cargada y los iones electrolíticos que están a su alrededor, siendo también biocompatible con la membrana, la cual llega a tener un comportamiento positivo. Aquí también, bueno, es importante mencionar que la presión, una de las principales causas es debido a las fuerzas electrostáticas, que son fuertes, la constante dieléctrica permanece constante y tomando en cuenta lo que hemos mencionado, las fuerzas electrostáticas en el sistema 2 no son tan débiles y por eso es que llega a un punto en el que el sistema se vuelve estable. Bueno, aquí básicamente se recomienda realizar un estudio enfocado a explorar lo que sucedería en este pequeño intervalo de estabilización, obviamente logrando que el hipoplejo interactúe y traslape la bicapa. Bueno, en este caso obviamente se va a poder dar la endocitosis saliendo un endosoma que posteriormente se escapará y se dividirá básicamente en la fragmentación de ADN y el lisosoma. Básicamente esto será era la unión de un endosoma con el lípido. Entonces, sí, y además también se podría estudiar el efecto de la variación de las colas de los lípidos, manteniendo algunos de los parámetros de los lipoplejos constantes. También es muy probable que en el futuro se pueda investigar el papel de los grupos de la cabeza de los lípidos y sus proporciones de carga, ya que sabemos que esto afecta también a la transfección. Sí, además, si desean volver a recrear la investigación, pues es importante tener en cuenta el tiempo para correr este programa, ya que a mí me tomó como tres días en obtener los resultados. Entonces, es importante tener en cuenta las características de la computadora y además también el sistema, qué tan grande quiero que sea mi sistema. Eso, además, bueno, ya finalizar con esto, dando mi agradecimiento a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, SPOCH, Ecuador, a la biofísica Dalinda Quincatuña, sí, y al matemático Marcelo Cortés.
y obviamente también a la red de investigadores latinoamericanos, REDILAT. Un gusto.